Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar a que vayáis entrando todos en la sala. Muy bien, pues creo que ya estáis la mayoría de los que estabais en la sala de espera conectados. Muy buenas tardes. Perdonar este retraso de unos minutos, pero estábamos terminando de ultimar las conexiones. Y bienvenidos a este webinar en el que os vamos a presentar la guía de rotaciones internacionales para residentes de farmacia hospitalaria. Primero quería agradecer a todo el equipo de la SEP que ha hecho posible que realicemos este webinar y que nos han dado el soporte técnico necesario para estar hoy conectados y compartir esta publicación con todos vosotros. Yo soy Edurne Fernández de Gamarra, soy farmacéutica en el Hospital de Sant Pau y soy miembro del grupo de tutores. En el webinar van a participar otros 5 compañeros que ahora después os presentaré y voy a hacer una breve introducción para explicaros el por qué se nos ocurrió desde el grupo de tutores preparar esta guía. Es una guía que hemos coordinado entre Covadonga Pérez Menéndez Conde, que es otra tutora, miembro del grupo de tutores, y yo, y para realizarla contamos con 6 compañeros, de los cuales 5 nos acompañan esta tarde. Estos 6 compañeros son Laura Cardona, Lorena Santulario, Daniel Gómez, Lidia Estrada, Álvaro González y Laura Río, que es la que hoy no puede estar conectada, que son compañeros que en los últimos, pues creo que en los últimos 2 años, tuvieron alguna de las becas que concede la SEF para poder realizar estas estancias en centros internacionales o nacionales, ¿no? Las becas, seguramente ya lo sabéis, se puede optar a ellas tanto presentando un proyecto de rotación externa en un centro nacional como internacional. En este caso nos fijamos en las personas que habían hecho una rotación internacional, mirando que estuvieran representados pues distintos países. Ahora vamos a ver que nos van a contar experiencias en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y en Australia. Y se nos ocurrió pues, diseñar esta guía. Voy a compartir una presentación muy breve. Vale, creo que ahora lo estaréis viendo. Lo veis, ¿verdad? Si alguno me lo puede confirmar, alguno de vosotros. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, voy a hacer una presentación muy breve para explicaros por qué y qué estructura tiene la guía. Hay una parte de la información que contiene la guía que es muy objetiva y creemos que no tiene sentido presentarla aquí, puesto que se lee y se entiende. Por eso voy a ser yo muy breve. Y lo que veremos después, ellos, ¿no? Los 5 protagonistas de esta tarde, nos explicarán pues, algunos aspectos importantes de cómo solicitaron la rotación, por qué eligieron ese destino. Bueno, cada uno ha elegido información que les ha parecido relevante. Yo primero, nada, una introducción súper breve. Yo creo que todos sabéis que existe un grupo de tutores en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Aquí tenéis un resumen de cuáles son los principales objetivos. El primero de todos es ayudar a los docentes, a los tutores, a los tutores y también a los colaboradores docentes en el desempeño de sus funciones como tutores. Y fijaros que un poco más abajo nos dice que lo que buscamos es pues trabajar de forma colaborativa, que nos permita el intercambio de conocimientos, de experiencias, y en esta línea veréis que muchas de las publicaciones o de las iniciativas que han salido del grupo pues persiguen, ¿no? esta colaboración entre todos los que nos dedicamos a la docencia. Y creo que la guía está muy alineada con lo que pone en el último párrafo, ¿no? De poder aunar esfuerzos, recoger iniciativas y desarrollar proyectos de interés. Realmente en los últimos meses pues vimos que había una demanda importante de información sobre cómo se podían buscar, tramitar estas rotaciones internacionales, y de ahí surgió pues, el poder elaborar esta guía. Vale. Únicamente como recordatorio, no es el objetivo del webinar de hoy, pero en la web del grupo de tutores, entre diversos documentos que se han ido trabajando, están estos itinerarios formativos, que bueno, seguramente algunos ya conocéis y puedan resultaros de interés, y otras publicaciones. Fijaros que aquí, pues en la primera de todas, incluso el logo de la SEF era el antiguo, que algunos a lo mejor ya ni lo habéis conocido, o sea que eso ya nos indica que es de hace bastante tiempo. Se publicó un documento sobre evaluación
rotación por competencias de los farmacéuticos residentes. Otro más actualizado, pero fijaros que el logo del grupo de tutores también era el antiguo, no el de la SEP, con herramientas de evaluación para residentes, y otro que ya es más moderno, con los dos logos actualizados de protocolo de supervisión del residente. Esto es únicamente un ejemplo, pues, del tipo de documentos que hemos trabajado desde el grupo. Y hace unos meses, pues, surgió la idea de poder preparar esta guía, ¿vale? Como os decía, pues la coordinamos entre Covadonga, Pérez y yo, con la colaboración de estos compañeros. Y la estructuramos con este índice que veis, ¿no? Hay una parte de marco normativo, hay otra sección que hace referencia a cómo buscar una rotación externa. Aquí lo que nos encontramos es que muchas de las consultas que nos hacían estaban relacionadas con este punto, ¿no? ¿Cómo podemos buscar una rotación externa? Había centros que por su trayectoria, bueno, por intercambios previos ya tenían contactos con hospitales, pues, de algunos países, principalmente de Estados Unidos, pero otros hospitales, pues, a lo mejor no tenían este contacto previo y, bueno, pues a veces nos preguntaban, ¿no?, cómo podían hacerlo, y nos pareció que era interesante abordar este tema. Y luego, como os decía, pues contamos con estos compañeros que nos acompañan hoy para que nos explicaran con algo más de detalle estas distintas opciones de cara a las rotaciones externas internacionales en distintas zonas del mundo. Tiene también un apartado sobre los trámites, ¿no?, para solicitar una rotación externa internacional, la evaluación, un resumen de ayudas económicas que conocemos nosotros y que estén disponibles a día de hoy. Esto evidentemente puede ir cambiando con el tiempo, o a lo mejor alguien pues tiene acceso a otra información que nosotros no conocíamos. Si es así y alguien lo quiere compartir, pues estaremos encantados. Y una última parte con un modelo de lo que puede ser una memoria de la rotación externa. Bien, aquí he querido resaltar esto porque sí que es, bueno, me parecía que era un buen ejemplo de cómo estas rotaciones hace pues 15, 20 años a lo mejor eran más anecdóticas, más excepcionales, y únicamente accedían a ellas pues residentes de determinados hospitales porque lo tenían así contemplado. Sin embargo, ahora pues es bastante habitual. El programa de nuestra especialidad, sabéis que está pendiente de actualización desde hace bastante tiempo, es un programa de 1999, los R1 actuales no habían nacido, algunos de ellos en esa época, y desde el grupo de tutores, hace un año más o menos, quisimos reflejar en esta publicación que veis aquí de Farmacia Hospitalaria cuál es la situación actual del itinerario formativo, del programa que siguen los residentes en los distintos hospitales acreditados para la docencia. Y bueno, realizamos esta publicación que reúne los resultados de una encuesta con este mapa de las rotaciones. Aquí no preguntamos de forma específica sobre rotaciones externas internacionales, pero sí que preguntamos por rotaciones externas y rotaciones libres, y vimos que prácticamente en todos los hospitales se contemplaba su realización, ¿no? Y bueno, yo creo que todos tenemos esta percepción de que cada vez es más habitual. ¿Y qué son estas rotaciones externas internacionales? Pues una rotación externa tiene unos requisitos que están recogidos en el Real Decreto que marca todos los aspectos del programa de formación sanitaria especializada, o sea, de lo que conocemos como residencia, y estos requisitos pues, son los mismos para cualquier rotación externa al centro en el que se realiza la residencia, sea un centro nacional o un centro internacional, ¿vale? Aquí tenéis la definición, en esto no me voy a extender. Y bueno, en el propio Real Decreto especifica cómo se deben solicitar, ¿no? Deben ser propuestas por el tutor a la comisión de docencia, preferentemente, pero no exclusivamente, en centros acreditados para la docencia o en centros extranjeros de reconocido prestigio. Hay también unos requisitos en cuanto a la duración, que los tenéis ahí bien especificados. Hay que recordar que una rotación externa debe estar bien justificada, ¿no? Bueno, y así lo debe valorar la comisión de docencia, porque además es el centro de trabajo original el que sigue pagando, ¿no?, al residente durante ese periodo de tiempo. Bien, y entonces, como os decía, pues aspectos o preguntas que sabemos que surgen a la hora de abordar este tema,
pues son estas que vemos aquí, ¿no? El cómo buscar una rotación externa, en qué momento se lo debe plantear un residente y un tutor, ¿no? que esté supervisando ese periodo formativo, cómo se pueden buscar contactos en centros internacionales y cómo se puede preparar la solicitud y la carta de presentación. Todo esto está reflejado en la guía y, bueno, pues seguramente si ya le habéis echado un vistazo habréis visto que hay información que puede ser útil, ¿vale? Entre los trámites para solicitar la rotación externa, por un lado está todo lo relacionado a nivel burocrático de la comisión de docencia, pero también es muy importante recordar, y esto pues es ya responsabilidad propia de la persona que se va a desplazar, el consultar los requisitos para entrar en ese país, para poder realizar la estancia, ¿no? El visado, el seguro médico, la vacunación si fuera el caso, y también pues valorar las necesidades de competencia lingüística o conocer qué nos exige el centro que nos va a recibir. Bien, entonces ya, yo con esto ya termino y les voy a dar paso a ellos, irán por orden. Yo les planteé, o bueno, cuando nos reunimos para prepararlo, que intentaran dar respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Qué les había motivado a rotar en otro país? ¿Qué consejos, ¿no? podían compartir con nosotros sobre la búsqueda de esa rotación internacional, los puntos fuertes y los objetivos de la rotación que realizaron? Cómo se puede luego, ¿no? retornar o aplicar todo lo aprendido en nuestro entorno y un balance final. ¿Vale? Con esto ya voy a dar paso a Lorena y yo únicamente os recuerdo que podéis hacer preguntas, preferiblemente por la opción que veis de preguntas y respuestas. Si por lo que fuera hubiera muchísimas preguntas y no nos diera tiempo al final a responderlas, si las hacéis por esa vía, se quedan registradas y luego nosotros podemos ponernos en contacto con la persona que lo ha preguntado y responder, ¿vale? Muy bien, pues yo ya dejo de compartir para que pueda compartir Lorena y seguimos. Vale, hola, buenas tardes a todos. Soy Lorena Santolario, soy farmacéutica adjunta en el Hospital de Belviche. Ay, perdona. Vale. Y nada, os quería explicar mi experiencia como rotante en el Hospital de Herfield, que es un hospital que se ubica a unos 50 kilómetros de Londres y es un hospital monográfico centrado en insuficiencia cardíaca avanzada, insuficiencia pulmonar avanzada y trasplante torácico, tanto cardíaco como pulmonar. En mi caso, sé que Edurne se ha centrado mucho en que, sobre todo, es de cara a residentes, pero en mi caso yo solicité esta beca ya siendo adjunta, ya que era referente de cardiología y trasplante cardíaco y me vi en la necesidad como de ampliar mis conocimientos. Entonces, bueno, me habían hablado de este hospital monográfico, había tenido un compañero residente que previamente había estado allí un mes y luego también en el grupo de farmatransplante otra compañera del grupo también había ido hace años a este mismo hospital. Entonces, bueno, los objetivos que yo tenía de cara a solicitar esta rotación eran, además de ampliar los conocimientos, que en mi caso lo veía fundamental, era conocer un sistema sanitario diferente al español, que tiene una elevada reputación, y luego experimentar también el vivir en un país extranjero. Los pasos que hice antes de encontrar este destino fue buscar hospitales con un plan docente que tuvieran experiencia amplia en el campo, en mi caso, de trasplante cardíaco. Como sí tengo relación con los cardiólogos de mi centro, les pregunté a ellos si tenían alguna referencia de hospitales que hicieran trasplante cardíaco en países de habla inglesa y me recomendaron algunos de Estados Unidos, pero al contactar con estos hospitales no tenían planes formativos para farmacéuticos. Entonces, cambié mi destino a Europa y decidí preguntar tanto en Irlanda como en UK. Y bueno, por los contactos profesionales que os he comentado, pues establecí contacto con el hospital de Herfield. En este caso, mostré el interés, hablé con ellos a través de un mail formal, también solicité el permiso a mi jefa de servicio
y al jefe de personal del hospital de Belviche para que me dieran su conformidad. Y, y nada, una vez puesto en contacto con ellos, ya tramité la beca. Inicialmente la beca tiene una duración máxima de 2 meses para poder estar en la rotación, pero la jefa de servicio del hospital de destino, en este caso de Herfield, no me autorizó estar 2 meses, simplemente fueron 5 semanas. Y nada, durante a la rotación, sí que estuve haciendo algunas reuniones online con ella, con la jefa de servicio de Herfield, para definir los objetivos que tenía y los tiempos en los cuales quería conseguirlos. Y luego también otra cosa muy importante antes de ir a rotar, y creo que es el reto también más importante, al menos con el que yo me encontré previo a ir a Herfield, fue buscar alojamiento. Una vez allí, ¿qué me encontré? Pues quería ser bastante honesta con vosotros, y es que las expectativas que yo tenía no fueron como la realidad con la que me encontré. Cuando llegué allí, además de que la duración había sido recortada por decisión de la dirección del servicio de Herfield, resultó que el plan de formación que me habían planteado en un principio era inexistente, y la gran mayoría del equipo de farmacéuticos desconocía mi llegada. Entonces, es cierto que durante los primeros 2-3 días para mí esto supuso un poco de frustración, pero luego decidí adaptarme e intentar buscar los aspectos positivos. Recordé esta palabra de los Simpson, que hablaban de la crisis de unidad, que los chinos emplean la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad, y entonces intenté adaptarme y sacar el máximo partido de la rotación. Como puntos fuertes que me llevé, en cuanto a metas clínicas, profundizar en la inmunosupresión, luego abordar posibilidades de manejar el rechazo o la hipersensibilidad de los pacientes candidatos a trasplante y conocer las diversas terapias avanzadas existentes y cómo funcionaban. La verdad es que he de agradecer tanto al equipo de cardiólogos como al equipo de enfermería clínica, que eran súper docentes y estaban súper motivados en la docencia, y pasé bastante tiempo con ellos. Y luego también a nivel modelo profesional, pues tuve la posibilidad de comprender cuál era el rol del clinical pharmacist y la prescripción farmacéutica independiente en Reino Unido, y luego también ver cómo trabajaba el farmacéutico dentro del equipo médico. Es decir, el farmacéutico pasa planta con los médicos, pasa planta a pie de cama, es decir, visita conjuntamente con el médico a todos los pacientes, valida in situ en el momento en el que, al salir de la habitación. Luego también hace entrevistas de conciliación al alta, también hace entrevistas de seguimiento en el paciente post-trasplantado, y todo ello me pareció bastante interesante. Cuando regresé a España, claro, tenía que demostrar de alguna manera todo lo que me había llevado de la rotación, y, entre otras cosas, actualicé protocolos. Luego también la rotación me sirvió para mejorar la selectividad con el equipo multidisciplinar y los pacientes, y también me impliqué más en la monitorización activa de los inmunosupresores, así como en el asesoramiento de la dosis. Y nada, simplemente quería también comentaros que, daros las gracias y comentaros que, además del ámbito laboral, también me llevo una muy buena experiencia vital, porque fueron 5 semanas que, aunque yo estaba sola allí en Londres y no conocía a nadie, pues hicieron que me moviese y pudiera disfrutar también de todo lo que ofrecía la ciudad. Y nada, simplemente eso, quería comentaros que, aunque las cosas no sean como las piensas en un principio, que siempre puedes aprovecharlo al máximo. Y nada, creo que ahora doy paso a Daniel, que va a hablar sobre su rotación. Un momentito. Voy, que comparto yo ahora. Vale. ¿Veis bien? Ahora, ¿no? Todo Vale, bien, pues, genial. Pues muchas gracias, Laura. Yo soy Dani, que trabajo en el Marañón, hice aquí la residencia también, y hace ya más de 2 años
un poquito más, me fui a rotar a Brasil, al Albert Einstein de Sao Paulo, ¿no? Entonces, luego Lidia va a hablar también de rotación en Sudamérica. Entre los dos hicimos la parte de rotaciones en Sudamérica de la guía. Que os recomiendo muy encarecidamente que leáis. Yo creo que quedó muy chula y que cubre muchos huecos de conocimiento que todos tenemos, que todos nos hacemos preguntas que ahí se responden antes de rotar, ¿no? Entonces, mi parte es, a ver si se me pasan las, a ver, ahora. Yo la llamo la Sudamérica High Class, ¿no? A donde me fui, que hay mucho de Sudamérica, pues es muy diversa y los hospitales son muy diversos. Igual creemos todo que va a ser pues más de bajos recursos o tal, todo lo contrario, ¿no? Yo me fui al Albert Einstein el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, que está reconocido como el hospital privadísimo, privadísimo, que más, digamos, más top en los rankings que hay en Sudamérica. Y de hecho, está dirigido por Enrique Neves, fue el director antes de Shell y de Telecom Brasil y tal. Entonces es una empresa privada extrema, ¿no? Con muchísimos recursos y que busca la excelencia todo el rato, ¿no? Acreditado por todo tipo de, mm, de organizaciones internacionales, pues siempre buscando la excelencia y atraer pues a los pacientes pues realmente más adinerados, ¿no? De hecho, funciona un poco diferente que aquí, ¿no? Es un hospital, como le pasa a muchos hospitales de Sudamérica de este tipo. Son de cuerpo clínico abierto, que es decir, que los médicos no son propios del hospital, sino que trabajan como de autónomos en él. El hospital les da las herramientas pero el médico es independiente, ¿no? Y cada servicio del propio hospital tiene lo que se llaman centros de coste, para que veáis los cambios tan grandes como que tenemos como aquí, que es que pues tiene, por ejemplo, pues tienen un presupuesto anual que en función de si repercute negativamente en el hospital y este servicio se le imputa pérdidas de dinero, pues se pierde dinero de ese centro de coste y luego que el dinero que te queda al final de año es el que se reparte entre los trabajadores para que se vea el nivel de exigencia muy alto que se le ponía allí, ¿no? Y era un hospital top. De hecho, pues cuando estaba allí estaba Neymar tratándose su cruzado roto que estaba allí, y eso se veía pues en unas instalaciones espectaculares, ¿no? Que eso pues lo que creemos que igual en Sudamérica no hay. Pues aquí vemos su hospital de día era impresionante, las salas de esperas pues todo era hiperfuturista y todo se preguntaba y todo se preguntaba al paciente, ¿no? Veías un modelo de continua evaluación de, oye, ¿qué puntuación nos pones? ¿Qué tal fue la atención? Todo siempre recogido a la máxima calidad, ¿no? Y como se habla de hecho, ¿no? En la guía, no solo está el Albert Einstein, sino que hay diversos en otros países de Sudamérica. Y entonces, ¿por qué decidí ir allí? Bueno, yo me había hablado Ana, luego os lo contaré un poquito más de cómo se hicieron los contactos, pero a través de mi jefa Ana, pues habíamos entrado en contacto con uno de los jefes de la farmacia de allí y Ana me había dicho, oye, mira, hay un hospital aquí que parece chulo. Entonces yo empecé a investigar y encontré muchas cosas que me gustaban, ¿no? Dije, "Bueno", que me picó la curiosidad, ¿no? Todo el rato hablaban de que son los líderes en humanización, ¿no? Tanto del paciente como de profesional, ellos decían a nivel mundial. Y dije, ostras, esto, que ahora que tanto se habla de la humanización, a ver cómo es. Y efectivamente, ¿no? Era impresionante aquello, pues para el profesional, pues tenías tu centro de masaje para estar siempre a tope, la zona de siestas, tus jardines todo era en plan, pues el equipo se premiaba todo el rato el equipo del mes tal, los días de que X enfermedad, pues todo estaba decorado de ese modelo. Entonces era pues eso, como el máximo exponente de la humanización, ¿no? De lo que tanto hablamos ahora. Pero sobre todo, ¿qué es lo que justificó mi rotación? Pues la seguridad. Ellos son el hospital acreditado o reacreditado por la Joint Commission Internacional más veces fuera de Estados Unidos, y siguen una política de cero errores en medicación, ¿no? Que tiene una cultura de seguridad impresionante, donde ellos mismos se lo creen muchísimo y es la prioridad, ¿no? La seguridad del paciente. Se veían todo tipo pues eso, la elaboración era 100% centralizada para cualquier tipo de administración parenteral.
Toda la medicación tenía código de paciente o sea, y con código de barras y se escaneaba para ello. Tenía unas prescripciones electrónicas con una asistencia a la prescripción espectacular, kits de medicación para todos los procedimientos invasivos y todo se prescribía con volúmenes. Bueno, todo lo que nos imaginamos de que pide la Joint y en el más alto estándar, pues allí lo tenían, ¿no? Y tenían incluso esos líderes de seguridad y la farmacia tenía un papel muy relevante allí. Y como hombre, pues obviamente, la farmacia, ya que iba a rotar allí, pues tenía que ser buena y efectivamente era muy buena, ¿no? Era una farmacia que estaba dividida en tres partes, una farmacia asistencial, muy modelo estadounidense, para que se vea que fuera de Estados Unidos existe este modelo también, con una parte clínica, que estaban los validadores, los evaluadores y los farmacéuticos propios clínicos, con la logística, la elaboración, farmacéuticos solo de proyectos. La farmacia oncológica con su propio jefe, que funcionaba semejante, pero de forma, pues estaba separada de la asistencial, y la farmacia informática, ¿no? Ahora que tan de moda está y que incluso los estadounidenses tienen su PGI 2 también de farmacia informática, allí la tenían, con farmacéuticos de software que se dedicaban a optimizar los programas informáticos y en la que y trabajaban con el centro de control de alertas, que era otra de las cosas por las que fui allí, ¿no? Para ver un centro de control eh, ya implantado. Era una farmacia muy grande, con 104 farmacéuticos, muy poquitos residentes, líderes logísticos, pues eso, perfectamente estructurada, donde allí cada uno pues tenía un papel muy definitivo, muy definido y muy diferente, ¿no? Muchísimos recursos, una farmacia enorme y ellos decían que eran los mejores formados de Brasil y posiblemente de Sudamérica y también los mejor pagados. Entonces, 104 farmacéuticos son muchos para un hospital privado que decías, ostras, pues entonces igual sí que vale la pena, ¿no? Contratar farmacéuticos. Y bueno, y también que decir que yo creo que también es importante, ¿no? Además de que tu hospital te tiene que gustar y la rotación, creer en la rotación y justificarla muy bien, el sitio tiene que atraerte también, ¿no? A mí me encantaba la idea de irme a Brasil, porque me encanta el modo sudamericano y lo aproveché muchísimo. Esta era mi casita. Yo me cogí de residencia, aunque decían siempre, no, cógete la residencia asociada del hospital. Yo me cogí un Airbnb compartido con unos brasileños y unos mexicanos que fue, la verdad, muy guay y me completó mucho la experiencia, sobre todo a nivel vital, ¿no? También. Y como os contaba, pues para llegar allí yo tuve suerte porque eso, mi jefe había coincidido con Nilsson, que era el jefe de la farmacia informática en el Congreso Europeo, habían hablado y entonces pues a mí me picó el gusanillo, ¿no? Dije, oye, pues voy a investigar acerca de esto y le dije a Ana, oye, ¿qué te parece si montamos una rotación? A ver si podemos ir y le pareció bien, escribimos, hablamos con él nos ayudó a tramitarlo, nunca había ido un rotante externo de Europa allí. Pero bueno, pues todo fue perfecto y me acogieron, la verdad, espectacularmente bien, ¿no? Como puntos fuertes a destacar, y los objetivos que tuve, pues eso, ¿no? Estuvo muy bien ver una cultura muy diferente, un hospital muy diferente, pero que con un objetivo común a nivel de servicio de farmacia hospitalaria, ¿no? Pues buscando siempre la seguridad del paciente, la excelencia y el uso racional y adecuado del medicamento. Además, tuve la suerte de ser, en mi caso, el primer rotante externo que fui ultra motivado a hacer un montón de cosas y ellos me lo correspondieron también, ¿no? Me trataron muy bien y me dieron completa libertad para ir a donde yo quisiera, organizar las rotaciones y la verdad, eso estuvo muy bien. Valió eso, pues para ver quizás el objetivo final de esto, la cultura de la seguridad, pues en el máximo esplendor y traerme muchas ideas de allí ver un servicio de farmacia, pues como puede pasar en Estados Unidos, incluso en el Reino Unido, con unos recursos más grandes que los nuestros, en un hospital muy privado que apostaba por el servicio de farmacia. Y traer ideas tecnológicas de máximo nivel también, ¿no? Y de humanización, desde luego, ¿no? Otro de los grandes puntos que tenía este hospital. ¿Y qué me llevaba para España? Y creo que todos nos tenemos que son cosas que todos se pueden llevar. Pues cuando hacemos una rotación externa, pues por un lado, ideas para implantar luego en nuestro país, en nuestro servicio. En este caso, vuelvo por ejemplo, aquí tenían el programa de aplicar o atribuir causalidad medicamentosa a todos los empeoramientos de pacientes por parte del farmacéutico y a raíz de eso pues estoy haciendo mi tesis en un proyecto muy parecido, ¿no? O campañas de seguridad que empezamos a hacer aquí también y centralizaciones de elaboración, ¿no?
Pero también yo creo que siempre que nos vamos, pues podemos abrir nuevas líneas de investigación o de colaboración, ¿no? Nosotros aquí estamos haciendo nuestro centro de control y allí lo tenía implantado, pues entonces pues me traigo ideas de allí, ¿no? Aquí nos acreditamos por la Joint Commission en hospitalización a domicilio nada más llegar, yo de vuelta prácticamente, y se utilizó por mi rotación para coger ideas o incluso estudios multicéntricos de investigación que tenemos abiertos. Eh, y además, pues bueno, nos traemos, se abrió un nuevo destino para nuevos residentes. De hecho, muy posiblemente este año vuelva otro residente de nuestro servicio allí, ¿no? Y además, pues, como decía también Laura, es muy interesante que te traigas a nivel vital, ¿no? Experiencias y yo hice grandes amigos allí, ¿no? Entonces, en conclusión, pues yo solo puedo decir que fue un 10 mi rotación, aprendí muchísimo, me traje muchas cosas y la disfruté mucho y entonces pues yo animo a que hay vida más allá de Estados Unidos, que creo que es otra de las cosas que se quieren transmitir con esta guía y esta jornada. Y cualquier duda, pues os la resolveremos después, nos escribís o lo que queráis, ¿no? Y ahora paso a Lidia, que ella también nos va a hablar de Sudamérica, pero en Argentina. Hola, un momentito que comparto pantalla. A ver. Entiendo que ya se ve. Sí, Sí, lo Vale, vemos bien y lo oímos bien, Lidia. vale, perfecto. Pues bueno, buenas tardes. Yo soy Lidia, soy farmacéutica adjunta en el Hospital de Can Ruti de Germán Estudios y Pujol en Barcelona. Y al igual que mi compañero Dani, yo roté en Latinoamérica, también en Argentina, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, como tal. Entonces yo roté también de R4, a principios de R4, y en mi caso roté por la unidad de cuidados intensivos de terapia de adultos como tal durante un mes allá en Argentina. Entonces, ¿por qué como tal Latinoamérica? La verdad, y como punto de partida, mis residentes, mis Rs mayores, justamente habían rotado el año anterior y habían tenido una experiencia muy positiva. Además, yo creo que fueron las que abrieron un poquito también que entráramos todos un poco a rotar también, bueno, por experiencias de otros compañeros, a rotar a Latinoamérica y a justamente el Hospital Italiano de Buenos Aires. Entonces, como tal, como primer punto fue que mis resis mayores tuvieron una experiencia positiva. Otras ideas que me venían a la mente de cara a rotar en Latinoamérica, la primera de todas era que, bueno, en Latinoamérica, como ha comentado también Dani, hay un poco de sistema sanitario heterogéneos. Y en el caso de Argentina, es un sistema fragmentado en el que conviven tanto modelo público, como modelo de obra social, que está vinculado al trabajo formal, y también modelo privado. Que esto lo que genera al final es un poco de inequidad a nivel de acceso a la sanidad y a una gran infraestructura. Luego también el perfil epidemiológico de la zona como tal, pensando en Latinoamérica, pues también conviven tanto enfermedades que tenemos aquí en Europa como otro tipo que son las endémicas de zonas más tropicales. Entonces, esto también llamaba la atención de cara al manejo farmacológico y de encontrarnos delante de este tipo de patología como tal. Y la otra, que está, yo creo que a veces nos cuesta un poco más, es salir de la zona de confort, de, bueno, quedarnos más cerquita de casa, que esto, bueno, gente cuando hace el Erasmus, pues al final ya sales, pero cruzar el charco al final de forma literal e irte a un hospital tú solo, que al final es cierto que si te vas a Latinoamérica, la comodidad del idioma la tienes, que creas o no, al final es un poquito que te notas como con un poquito de cojín, pero es un poco salir de la zona de confort y al final te acabas encontrando con un hospital, que en mi caso era el Hospital Italiano de Buenos Aires, que tenía esa experiencia previa por parte de mis resis mayores, que en este caso el Hospital Italiano es un hospital de alta complejidad, también privado, en este caso sí que es privado, con más de 700 camas y un bloque quirúrgico muy potente, y además es un hospital universitario, que esto ahora os contaré a nivel de la experiencia, sí que se notaba de cara a una rotación cuando tú llegas como rotante externo. Y además también, que ha comentado Dani, el tema de la acreditación de la Joint Commission también la tenía y tenía distintos certificados internacionales de calidad y seguridad del hospital. Entonces, el punto de partida. Esto es una cosa que nos preocupa a todos y yo creo que es lo que comentaba Durne antes, que es lo que bueno, nos da un poquito más de miedo, lo que vemos que es más complejo. ¿Por dónde empezamos una vez decidimos, uy, soy R2, yo quiero hacer una rotación externa?
qué hospitales. Si queremos ir a Latinoamérica ahora con la guía, pues lo veréis más fácil y yo creo que está muy bien estructurada de cara a cuando tengáis estas dudas. Pero bueno, mirad hospitales de referencia, en la que hemos dejado hospitales de referencia de Latinoamérica, tanto Dani como yo, explicando un poquito también las especialidades de estos hospitales. Y yo, como experiencia personal y además, tal y como estamos hablando todos, el tema de contactos. Al final, sí que es cierto que quizás no tenemos un contacto directo de un rotante previo que haya estado, pero yo, por ejemplo, hace un par de meses ya me contactaron a mí para facilitar a una residente el contacto otra vez para ver si podía ponerse en contacto directamente con el hospital para realizar la rotación allí. Entonces, es más fácil, yo creo, si conoces o si al final el mundillo de la farmacia hospitalaria, si no conoces a un residente, conoces a un adjunto y el adjunto conoce a tal, entonces es más fácil como entrar en contacto con la persona adecuada. Y nosotros siempre facilitamos y luego, tanto Dani que ha dejado el mail, dejaremos para que podáis contactar con nosotros si tenéis cualquier duda. Entonces, cuando te proponen la rotación, y me caso que iba a la unidad de cuidados intensivos a la UCI, estos eran los objetivos que yo me planteaba. Decir, bueno, pues el manejo del paciente complejo, todavía no había rotado en mi caso en mi hospital por la UCI, iba con muchas ganas. También adquirir pues el manejo farmacoterapéutico de enfermedades que son más comunes allí o prevalentes allí que aquí no tenemos. Y también el tema de la gestión del medicamento, que quizás la disponibilidad era distinta. Esto es la idea que vas previamente. Además de, yo así como ejemplo, cuando roté allá, había un poquito, bueno, un brote de dengue que ya nos avisaron de ponernos sobre todo protección. Pero estos eran los objetivos que yo tenía en mente antes de ir. Es decir, estos van a ser los objetivos y tenía mi planning y todo y salían muchas cosas más. Pero dices, bueno, será esto. Entonces, yo os he dejado aquí fotitos también de la experiencia. Entonces, esto fue la experiencia como tal. Este es mi primer día aquí, nerviosa, con la bata, en el hospital. Esta es la parte como más... que este hospital está desde 1800, no me acuerdo bien, pero quiero decir una parte nueva y una parte que mantiene como la estética anterior. Y claro, yo llegué allí, primer día, te sientes un poco perdido, además el hospital es muy grande, donde está farmacia, efectivamente la -1, como en todos los hospitales, no, en la planta baja, como todos más o menos, pero tú llegas allí y hay una planificación y estás súper organizado y la verdad que lo agradeces porque tú llegas y tienes unos objetivos predefinidos que tienes que cumplir, la planificación semanal. Esta semana, por ejemplo, haremos sedonalgesia. Pues esa semana tú sabías que tenías una sesión y tenías que estar atenta esa semana a la validación de la sedonalgesia porque justamente te la acaban de explicar y había una evaluación del progreso que además estaba muy bien porque te marcaba un poquito, porque al final es una experiencia nueva, estás en un sitio nuevo, está bien que tú tengas esos objetivos predefinidos semanales. También yo estaba mucho más cómoda. Entonces, como tal, ¿cómo era mi día a día en la rotación? Como os he comentado, yo rotaba en la UCI. Entonces, la farmacéutica de la UCI está súper integrada con el equipo médico. Ella, bueno, ahora os comentaré ahora la siguiente diapositiva. Nosotros lo que hacíamos, yo rotaba juntamente con un compañero, un R3 de allá, porque en Argentina sí que tienen un programa como FIR, pero son de 3 años en vez de 4, como aquí de farmacia hospitalaria. Yo rotaba con el R3, que íbamos cada una en un grupo, hacíamos la recorrida, que sería el pase con los médicos, y íbamos con el médico, residentes de medicina intensiva, algún estudiante y algún rotante externo como nosotros, pero de intensiva. Entonces, al principio sí que te da un poco más de apuro como tal, porque ya vas con el equipo médico, entras directamente a los boxes, a ver a los pacientes, el pase médico, directamente estás súper integrado con ellos. La farmacéutica adjunta está validando los tratamientos también y luego vas con ella. Y entonces, en el momento, directamente, como comentaba también Lorena, se discute los tratamientos y ellos están muy acostumbrados, el equipo médico, a que el farmacéutico colabore, esté integrado y comente, tema de dosificación, todo, el manejo terapéutico. Entonces, tú poco a poco te vas sintiendo como parte del equipo y poco a poco se te quita ya la vergüenza que llegas al principio y vas y te preguntan y son muy docentes y se nota ya el que se trata de, al final, un hospital universitario. Y esta es una de las cosas que más me gustó, bueno, entre otras, porque aquí
Bueno, está la broma de que ha hecho de dónde está farmacia habitualmente, que esto lo decimos mucho, que está en la parte de abajo del hospital habitualmente, y al final nosotros validamos desde la planta 1, da igual, no pasa nada, desde abajo, cualquier planta, desde la 3 hasta la 13. Y al final esto supone una barrera tanto física como de comunicación con el equipo. En cambio, allá en Argentina, en el hospital de Buenos Aires italiano, tenían una farmacia satélite que estaba en la planta donde estaba la UCI, como veis en el esquema. Había una farmacia satélite que estaba compuesta, había un técnico de farmacia, dos enfermeras que se dedicaban a preparar la medicación in situ, y estaba la adjunta de farmacia validando los tratamientos. Entonces, tiene tanto un impacto clínico porque la comunicación es más fluida, tú puedes contactar si tienen cualquier duda contigo de la medicación, tanto enfermería, saben que estás ahí, es mucho más fácil, y a nivel de la medicación también pues es muy, muy accesible. Además, que esto yo creo que ahora la mayoría de hospitales tenemos descentralizada la parte de la medicación, tanto con sistemas automatizados de dispensación como Pyxis o cualquier otra marca, pero quizás no en todos los sitios el farmacéutico está tan implicado a nivel de la validación en la misma planta de hospitalización como tal, para que te tengan tan presente. Entonces, esta fue una de las cosas que me impactó más y que recuerdo muy cómodo a la hora de validar. Entonces, yo he empezado hablando con vosotros de lo que yo esperaba o un poquito lo que yo quería, que me lo llevo, y al final son una de las cosas bueno, que estuve más atenta al manejo de paciente complejo, a comprender el sistema sanitario, pero al final yo acabé la rotación muy contenta y muy agradecida, tanto por la planificación, porque al final todo el mundo era muy docente, tanto los farmacéuticos como los médicos, te tenían muy integrado en el equipo, y el hecho de tener una descentralización también de la farmacia ayudaba mucho más a la comunicación interdisciplinar y que funcionara y que encajara bien tanto médicos, técnicos, enfermería con farmacia al final. Y bueno, ¿qué me llevo en la maleta? Esta es ya al final la foto del último día, el cambio, nervios y ahora ya como en casa. Nada, me llevo a nivel profesional, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, tanto obtener esta integración del farmacéutico en el equipo médico y poder colaborar con ellos y que te tuvieran tanto en cuenta. Salir un poquito del marco de la formación que tenemos aquí, que al final, bueno, es muy parecida, pero ya al final te mueves, tienes que ir a otro sitio, sales de esta zona de confort que cuesta a veces y que bueno, que se agradece mucho también ver como una visión más heterogénea de la sanidad, ver estos sistemas sanitarios distintos y bueno, y a nivel de personal creo que todavía es más enriquecedor irte e integrarte con el equipo médico y al final todo el tema de las personas, de las amistades que haces, al final te incluyen en todos los planes y la verdad que muy agradecida, y para mí fue una oportunidad tanto de crecimiento profesional como personal. A nivel profesional, así ahora mismo como adjunta yo valido en la planta, bueno, tengo asignada una planta, yo soy la farmacéutica que lleva cardiología y yo valido la planta de cardiología desde la misma planta, porque yo creo que te tiene mucho más integrada y que al final es una cosa que me he llevado de esta rotación y que lo puedo incorporar a mi práctica habitual ahora como adjunta, y la comunicación es mucho más fácil. Y yo simplemente animaros a que hagáis una rotación externa, porque a nivel personal adaptarte a otra situación yo creo que nos ayuda a crecer como personas y como profesionales. Entonces yo simplemente eso, y doy ya paso a mi compañera Laura, que os hablará de Estados Unidos. Vale. Buenas tardes. No sé si me oís, si me veis bien. Todo bien, Laura, te oímos. Perfecto. Vale. Bueno, yo soy Laura Cardona, estoy actualmente trabajando en el Hospital de Elche, pero hice la residencia en el Hospital General de Granollers, en Cataluña, y de R4 tuve la oportunidad de rotar por Estados Unidos.
Entonces, en mi caso concreto, roté durante 5 semanas en Baltimore, que es una ciudad que está entre Washington y Nueva York, en el Hospital University of Maryland Medical Center, y que después os explicaré detalladamente cómo lo encontré. Pero primero empezar, ¿no? Pues, ¿por qué elegí Estados Unidos? Bueno, como bien han dicho también mis compañeros, Estados Unidos creo que tradicionalmente ha sido el destino también como más oído, y sobre todo para mí mis 2 pilares más fundamentales eran por la subespecialización que tiene el farmacéutico hospitalario, y por la integración que tiene en los equipos multidisciplinares. Yo en concreto hice una rotación mixta en el área de Critical Care, de UCI y de Emergency Pharmacy, que era urgencias. Y, por ejemplo, pues la foto que veis en la diapositiva es tal cual la imagen de lo que yo vivía cuando estuve rotando por la UCI, que son lo que se conoce como las rounds, las rondas clínicas. Y es eso, ¿no? Pues al final estas rounds están compuestas por el médico responsable, las enfermeras, que a veces son las enfermeras de práctica clínica avanzada, está el farmacéutico, el fisio u otros especialistas que puedan tener algo que ver con el paciente. Justo aquí detrás está el box del paciente, o sea, estos pases los hacen diarios delante del box del paciente, y eso pues favorece que cualquier cambio que se tenga que hacer, medir una variable o mirar alguna constante, cambiar una velocidad de perfusión, lo que sea, se puede hacer in situ y en el momento, junto con una valoración conjunta de todos los especialistas, ¿no? Y eso, pues un miembro de estas rounds era el farmacéutico clínico. Entonces, para los que no lo sepáis, en Estados Unidos los residentes tienen unos programas de residencia muy estructurados que se conocen como PGY1 y el 2, que es el de primer año y el de segundo año. El de primer año es una formación obligatoria que lo que les habilita es como farmacéuticos clínicos y reciben conocimiento general de farmacoterapia y les da la competencia para estar en el servicio de farmacia haciendo gestiones más logísticas, como sería pues la preparación de estériles, validación de prescripciones, la logística de compra, de almacenamiento, la custodia, o sea, todo lo que es más logístico desde el servicio de farmacia. Y después, de forma opcional y voluntaria, pueden hacer el segundo año de residencia, que no lo hace todo el mundo, pero es en este donde se especializan en alguna área en concreto, ¿vale? Como puede ser, pues eso, ¿no? Paciente crítico, urgencias, cardiología, geriatría, onco, pediatría. Después os enseñaré dónde podéis encontrar todas estas subespecialidades. Entonces, yo, si os motiva Estados Unidos, al menos toda la gente que he conocido que haya rotado allí, lo han hecho siguiendo el programa de segundo año, porque realmente es donde vamos a tener un poco más de diferencia en cuanto a nuestro sistema de formación, porque realmente es donde ves la subespecialización. Y después también otra cosa que a mí me generaba bastante curiosidad era el tema de que yo siempre había oído que el farmacéutico en Estados Unidos podía prescribir, ¿no? Y bueno, al final también una vez allí descubrí que esto, al final Estados Unidos es muy grande y las competencias del farmacéutico pueden variar en función del estado. Por lo que entendí, hay como 3 modelos de prescripción a nivel farmacéutico. Están los que pueden prescribir libremente, que por lo que me comentaron pues son estados como, por ejemplo, California. Después hay estados como mucho más restrictivos que no pueden prescribir ni prácticamente modificar prescripciones, y después otros estados como era el que visité yo, en Maryland, que tenían un acuerdo de colaboración, de práctica de colaboración. Entonces, los farmacéuticos tenían unas competencias reglamentadas y muy bien descritas que se regían por la legislación del estado y por la institución, y allí te decía pues hasta dónde podía llegar, ¿no? En mi caso, pues los farmacéuticos podían cambiar dosis de
cualquier fármaco que hicieran monitorización, cambiar por terapia secuencial, formas farmacéuticas, algún aspecto de pseudoanalgesia, siempre con acuerdo a lo que se comentara en las rondas clínicas, está bien establecido. Entonces, bueno, también que lo sepáis, ¿no? Que evidentemente esto igual no te influye a la hora de decidir, pero sí que se pueden encontrar diferencias sustanciales en función del estado que elijáis rotar. Entonces, ¿cómo buscar y encontrar rotación en Estados Unidos? Os explicaré el proceso que hice yo, ¿vale? Porque yo la verdad que en mi caso no tenía ningún contacto directo de residentes previos o no conocía a nadie directamente de Estados Unidos que me pudiera facilitar rotar allí. Sí que tenía residentes, compañeros míos mayores que me habían dicho cómo hacerlo, pero no me dieron un contacto directo. Entonces, os explicaré cómo lo hice yo. Entonces, lo primero fue preparar un correo modelo, evidentemente, pues presentándome, explicando que estoy en el 4º año de residencia, por qué me interesaba rotar, explicar, bueno, evidentemente, pues explicar lo que te motiva y también qué puedes aportar, ¿no? Porque al final es una experiencia que puede ser recíproca y que también para ellos puede ser un beneficio. Y después a nivel disponibilidad, cuántas semanas quería rotar y los meses. También lo segundo, elegir qué programa de formación me interesaba. Yo tenía bastante claro que quería hacer UCI y a partir de allí me surgió la oportunidad de combinarlo con urgencias. Y después, ¿cómo hice esto? Os lo enseñaré in situ, ¿vale? Porque para encontrar todos los hospitales lo hice a través del directorio de la Sociedad Americana de Farmacia Hospitalaria, ¿vale? Que si os he dejado el link aquí, en la guía también lo vais a encontrar. Y básicamente es esta página web, ¿vale? Esta página web está habilitada para los residentes estadounidenses. Evidentemente no está pensada para nosotros, pero la podemos aprovechar como para buscar hospitales. Aquí podéis elegir el país. Yo solo exploré Estados Unidos, pero también hay otras opciones. Puedes elegir el estado, la ciudad incluso. Aquí la categoría sí que os recomendaría lo que os he comentado del programa de 2º año y aquí en la subcategoría es lo que os comentaba que son las subespecializaciones, ¿vale? Por ejemplo, elegimos Critical Care, que es lo que hice yo. Y aquí puedes elegir el tipo de organización, si es hospital. Bueno, yo primero no filtré mucho y entonces busqué y ya salieron unos pues diferentes hospitales, ¿no? Entramos a cualquiera, por ejemplo, eso sí os da igual el estado donde queráis ir. Entramos en este hospital, por ejemplo, pues aquí te pone la dirección, en qué ciudad está y que es el programa de PGY2, es hospital y después aquí también podéis encontrar pues características muy básicas del hospital. Cuántos farmacéuticos hay, cuántas camas tiene el hospital y un poco la información del hospital. Y lo importante es esto de aquí, el Residency Program Director, que es la persona que dirige el programa de residencia específico en Critical Care, PGI 2, en este hospital. Y entonces, Request Information y a partir de aquí ponéis vuestro nombre, el correo electrónico y el correo modelo. Y de esta forma podéis contactar con ellos de forma fácil, sin tener un contacto directo y aprovechar este canal. Antes de que os pongáis a redactar el correo, pues tener en cuenta que hay un límite de caracteres, ¿vale? Y ya está. Entonces, claro, como no se puede adjuntar, no es un correo como tal, tú pones tu correo y ellos, si te contestan, pues te contestarán al correo que tú hayas indicado. Pues yo también lo que hice, me actualicé el perfil de LinkedIn en inglés y así les ponía mi perfil y era una forma de adjuntar un currículum si tenían más curiosidad de conocer un poco más de mí. Entonces, mi mensaje principal es que sobre todo tengáis paciencia si lo hacéis por esta vía. Si no tenéis contactos, pues no lo tenéis todo perdido, hay opciones,
pero evidentemente yo envié muchísimos correos y es insistir, también abrir abanico, no focalizar solo en un país, una especialidad, sino que abrir abanicos si realmente queréis ir a Estados Unidos y tener paciencia. Algunos nos contestarán, otros no sabrán bien cómo gestionarlo y igual pues hay algunos que os contestan. A mí en concreto me acabaron contestando 2 y pude elegir entre 2 hospitales, ¿vale? Entonces, como puntos fuertes y objetivos principales de la rotación en Estados Unidos. En la guía os recogí unos cuantos objetivos porque antes de hacer la rotación pues tendréis que justificar bien con vuestro departamento de docencia que esta rotación sea justificable, ¿no? Y tendréis que marcar unos objetivos. Yo, para mí, los más destacados serían conocer y comprender modelos avanzados de especialización farmacéutica y aprender nuevas estrategias de intervención farmacéutica. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final lo que decía un poco también Lidia, ¿no? Cuando estás integrado en el equipo multidisciplinar, estás día a día, la capacidad de anticipación que tienes es otra en comparación a cuando estás validando desde el servicio de farmacia, más en contextos de urgencia, que probablemente la medicación que han pautado ya se ha administrado. Eso es muy interesante y creo que es muy enriquecedor como farmacéutico, pero evidentemente requiere de un nivel de exigencia muy alto porque los farmacéuticos allí pues entraban muy pronto, se revisaban todos los pacientes antes de ir a las rondas clínicas, sistema por sistema, y se hacían como un curso clínico del farmacéutico para poder después responder a las necesidades de lo que había pasado con este paciente a lo largo del día anterior. Lo que os decía, las rondas clínicas a pie de cama para mí fue algo muy interesante, que además me he olvidado de comentarlo, pero también algo que me pareció interesante y curioso es que en estas rondas clínicas también podían estar los familiares, es decir, allí son rondas clínicas muy interesantes porque se expone lo que le pasa al paciente, pero también son súper docentes. Si hay algo que es un poco diferente, como también hay residentes, pues en el mismo cristal de la habitación del paciente se ponían como una pizarra a explicar y eso, si el familiar quería estar presente, podía estar y estaba totalmente informado de toda la situación. Y otro punto muy fuerte de Estados Unidos es que tienen una formación muy bien estructurada. Los programas de formación también lo podéis encontrar en la guía. En el mismo directorio que os he enseñado están descritos los programas de formación de primer año y de segundo año de cada una de las especialidades y está muy, muy descrito qué temas tienen que aprender y estudiar durante la rotación. Entonces, si tienes la suerte que yo la tuve de compartir tu estancia con otros residentes, puedes asistir a formaciones, a sesiones que hacen entre adjunto y residente para revisar estos temas. Y bueno, esto al final creo que es uno de los objetivos principales, ¿no? Poder aprender y de forma estructurada. Entonces, retorno de la rotación y aplicabilidad a nuestro entorno. Pues evidentemente el sistema sanitario de Estados Unidos es muy diferente a nuestro sistema, ¿no? Es privatizado y eso hace que también los recursos sean muy diferentes a los que podamos tener nosotros. Pero para mí creo que cuando vas fuera de tu país, lo primero es aprender y después ver cómo lo puedes adaptar a tu sistema y ver qué puedes mejorar, porque también vamos a ser realistas, habrá cosas que nosotros tengamos un poco mejor que ellos. Entonces, bueno, pues nuestras áreas de mejora, cómo las podemos perfeccionar con sus ideas, ¿no? Entonces, primero de todo, yo creo que lo primero, si quieres implementar el modelo farmacéutico de Estados Unidos, tienes que tener los recursos y las infraestructuras adecuadas en el hospital, tiene que haber recursos humanos, un farmacéutico que se pueda dedicar, si has ido a UCI, pues a la UCI prácticamente a tiempo total.
Después, lo que os comentaba, tienes que, como farmacéutico, nuestro programa de formación, al final, la residencia es muy variada, es muy general, entonces tenemos que aprovechar herramientas para poder tener esta formación más específica. En nuestro caso tenemos la oportunidad de hacer el BPS, que son certificaciones, para que quien no las conozca, son exámenes de certificación que son americanas, pero que las podemos hacer, y creo que también son oportunidades, por si te interesa un tema, poder hacerlo. Y una vez estés formado, tu hospital tenga las infraestructuras, si realmente lo quieres aplicar también, ¿no? Y lo quieres hacer de forma formal, pues es redactar un proyecto con todas estas ideas y plantearlo a dirección, a tu jefe de servicio y hacerlo. Dicho así, parece muy difícil, parece ciencia ficción, pero creo que cada vez también es más habitual encontrar hospitales donde haya un farmacéutico que está especializado en UCI, en urgencias, que está en planta y que está cada vez más integrado. O sea, que yo espero que esto no tenga que ser algo imposible, sino que se pueda aplicar. Y finalmente, para ir acabando, como balance final de la rotación, un poco lo que ya han comentado mis compañeros, pero es una gran oportunidad para salir de la zona de confort, conocer formas de trabajo diferentes, ampliar perspectiva. Sea como sea la experiencia, seguro que va a ser enriquecedora y es un reto personal que al principio da un poco de vértigo, pero una vez la has hecho dices, bueno, pues ha merecido la pena, ¿no? Y nada, también evidentemente como experiencia profesional fue en mi caso súper recomendable, pero también todo lo que conlleva, aparte de lo profesional, pues eso que me llevé y que igual eso no te genera mucha expectativa, pero cuando lo tienes, pues lo agradeces. Así que nada, os recomiendo a todos, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer hoy o en los próximos días y encantada de responderla. Y dejo paso a mi compañero Álvaro, que os explicará de rotación en Australia. A ver. Vale, pues muchas gracias, Laura. A ver, un momentito que comparta. Y mientras Álvaro comparte, únicamente os recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta para que seamos más ágiles después de la intervención de Álvaro, podéis dejarla ya escrita en la casilla de preguntas y respuestas. Podéis irla redactando y así las tenemos listas cuando finalice Álvaro. Gracias. Pues perfecto. Se ve bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve muy bien, gracias, Todo Álvaro. bien. Perfecto, pues bueno. Nada, yo me llamo Álvaro, hice la residencia de farmacia hospitalaria en el 12 de octubre y durante la residencia pues decidí rotar en un hospital de Australia. Entonces, bueno, voy a explicar un poco qué me motivó a irme tan lejos. Yo lo que quería era aprender un poco sobre farmacocinética clínica. Justo en el 12 de octubre, en ese momento, pues además una farmacéutica estaba comenzando con la integración en UCI y bueno, me despertó también ganas de aprender sobre validación, actividad farmacéutica con el paciente crítico, etcétera. Entonces empecé a leer papers, a buscar información y acabé encontrando un grupo de investigación que se llama CRE Respond. Entonces, este es un grupo de investigación australiano y se localiza en un edificio que está anexo al Royal Brisbane and Women's Hospital en Brisbane, Queensland, Australia. Y este centro de investigación, pues nada, está dirigido por Jason Roberts, que fue un farmacéutico que trabajó es un farmacéutico que trabajó en la UCI del Royal Brisbane and Women's Hospital y ahora es el director de este centro de investigación. Hacen sobre todo sus líneas de investigación son en farmacocinética, farmacodinamia, modelos poblacionales de antimicrobianos y como trabajan conjuntamente con los farmacéuticos también del hospital. Entonces, eso, de hecho, Jason Roberts ha llegado a publicar incluso en la revista Farmacia Hospitalaria. Entonces, yo descubrí esto y como que me hizo un poco de clic. Dije, bueno, esto me encanta, voy a intentarlo por cualquier vía. Entonces, directamente yo escribí directamente a Jason Roberts en nuestros correos y a las semanas me contestó y más o menos lo pudimos cuadrar. Entonces ahora os cuento un poco cómo fue eso. Por daros algunos consejos,
Pues en primer lugar, la planificación anticipada, eso es fundamental. En mi caso fue como un año y medio de antelación. Hay que identificar centros de referencia y sobre todo centros que os interesen personalmente, como en este caso, pues leyendo lo que publican grupos de investigación o eso, servicios de farmacia que publiquen en revistas cosas que os interesen. Ahí podéis encontrar contactos de farmacéuticos que os puedan organizar una rotación y luego intentar contactar directamente con responsables. Que eso, bueno, como ya han dicho mis compañeros, pues algún contacto, alguien que conozcáis, o en este caso, como os digo, pues si una publicación que os guste mucho, el autor de esa publicación resulta, lo buscas en internet, resulta que es farmacéutico y ahí ya puedes contactar con él. Entonces, hay que preparar una documentación sólida para solicitar estas rotaciones, obviamente tu currículum actualizado y una carta o sea, la carta de motivación clara y con objetivos definidos que pongo aquí es por dar un poco el trabajo hecho al centro receptor en caso de que vosotros, o sea, en caso de que ellos no tengan como una rotación organizada como tal. En este caso no la tenían, no estaban acostumbrados a tener rotantes de tal forma que, y mucho menos europeos, de tal forma que en la carta de motivación ya planteaba unos objetivos más o menos o de alguna manera les dabas el trabajo hecho para que se pudiera todo cuadrar y amoldar un poco mejor. Luego hay aspectos administrativos muy importantes, pues luego te van a pedir cartas de invitación, te me ha avisado que para Australia era bastante difícil saber qué visado tenías que pedir, etcétera. Seguro médico, actualiza el calendario vacunal. Entonces, en mi caso, como este centro de investigación en verdad es de la Universidad de Queensland y trabaja conjuntamente con el hospital de allí, de Brisbane, que es público y universitario. Entonces, esa conexión universidad-hospital me fue muy beneficiosa en mi caso para gestionar la rotación. El personal de la universidad ya directamente me decía, pues, temas burocráticos, administrativos que necesitaba gestionar, me ayudó con el visado, etcétera. Y luego también fue más fácil, gracias a la universidad, que me dejaran ser observador en el hospital. Eh, y al final monté una rotación, por así decirlo, mitad asistencial, mitad académica. Y luego otro punto importante también es que gracias a esta participación de la universidad yo podía optar a residencias de estudiantes allí, que abarataba bastante también el coste para ir. Entonces ese es un punto importante de esta rotación y de localizar un hospital universitario. Entonces, como puntos fuertes o objetivos, yo lo dividiría pues, en lo clínico y en lo académico. En lo relativo a lo clínico, pues participé en rondas de UCI diarias y semanales también de PROA, y el trabajo era totalmente integrado en la UCI, de tal forma que el farmacéutico pues, valida y trabaja desde el propio control de enfermería. Ellos llevaban UCI, quemados y planta de neurocirugía, iban rotando puestos, entonces yo también iba rotando con ellos. Y luego en los casos complejos se comentaba en reuniones semanales de todo el equipo de farmacia UCI, que eran varios farmacéuticos, como os digo, y a lo mejor pues medicamentos que hubiera que ajustar, sobre todo antibióticos, lo chequeaban en varios softwares diferentes, como esos casos se ponían en común y era bastante interesante también el ver cómo elegían el modelo exactamente para ajustar los fármacos. Y luego, en la segunda parte del día, yo lo pasaba en la universidad, en el centro de investigación. Entonces, a nivel académico, pues aprendí conceptos básicos de manejo de software de modelos poblacionales, farmacocinéticos, participé en proyectos de investigación que luego ha dado lugar a un paper que se ha publicado luego más tarde. Y también aprendí conceptos básicos del PKPD de antibióticos, como el cálculo de PTAs y conceptos que están ahora, vamos, que son de especial interés ahora mismo y creo que son súper aplicables a nuestro día a día. Entonces, como un poco de balance final, yo destacaría que gracias a la rotación tuve un crecimiento personal y profesional muy fuerte y como os digo, que tenía una alta aplicabilidad. Rotar fuera de España al final te pone en situaciones que no has manejado previamente y te reta a desarrollarte de una forma totalmente distinta. Y gracias a esta rotación, pues a la vuelta yo pude hacer sesiones formativas en la farmacia y en la unidad de infecciosas para hablar sobre conceptos PKPD de antibióticos que los médicos habitualmente no los tienen nada integrados. Nosotros me parece que en la farmacia hospitalaria pues estamos ya avanzando muchísimo en este tema, pero por ejemplo los médicos de mi hospital no habían oído hablar de ello nunca y fue muy interesante despertar
esa pregunta en ellos, ¿no? Luego, además, Australia tiene hospitales, bueno, es un entorno altamente especializado. El sistema de salud y de farmacia hospitalaria se podría decir que es similar. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, en el Royal Brisbane and Women's Hospital, pues era un hospital que trabajan más de 100 farmacéuticos y que tenían una integración clínica total, como hemos visto por mis compañeros en otros hospitales que básicamente todos trabajan en cada uno en la planta, están deslocalizados y hay una farmacia central automatizada y todo funciona, todo conecta y todo funciona y ver ese modelo fue totalmente enriquecedor para mí. Luego pude desarrollar el inglés técnico sanitario, que es una competencia transversal también que todos pues la tenemos, pero al final cuando te expones a una situación difícil de estar allí es cuando lo integras y lo trabajas de verdad. Y luego también tiene en concreto esta rotación de irte a Australia, pues aparte que hay que gestionarlo con tiempo, el balance económico puede ser importante, temas administrativos. De hecho, vamos, gracias a las becas de la SEF se pueden hacer este tipo de rotaciones porque si no, irte tan lejos sería además totalmente inviable. Y luego el modelo asistencial investigacional que manejaban allí también me pareció un punto muy fuerte de la rotación y como algo que me traigo a España. Eh, Ellos juntaban la actividad asistencial con la investigacional un paso más allá. Pues nosotros lo hacemos, pero sacando huecos donde no los hay. Pero allí casi rotaban los puestos de unos días de validación, otros días se iban al centro de investigación solo a trabajar en eso. Y la verdad es que eso me motivó muchísimo, me gustó. Y luego yo, por ejemplo, he empezado una tesis doctoral aquí en modelos cinéticos, con lo cual eh, ya me parece que hacer una rotación externa y más aún eh, en un centro internacional te puede abrir muchísimas puertas y abrir muchísimo la mente. Y nada, como veis, bueno, fue una experiencia maravillosa que me llevo un recuerdo genial. Así que nada, muchas gracias también al resto de mis compañeros y a Edurne y ya a disposición vuestra para preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a todos primero por vuestra participación en la guía y ahora por compartir las experiencias con todos los demás. Yo creo que tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Veo que hay 2 ya, con lo cual, pues si os parece, las leo. A ver, la primera es más breve y pregunta a Fernando Navarro: ¿qué nivel de idioma piden en Estados Unidos? Y también para Dani, en el caso de Brasil, si era necesario hablar el portugués. Y bueno, la siguiente, si queréis leo ya las 2, porque a lo mejor se pueden ir combinando las respuestas. La segunda pregunta es de Ana Maraver, que pregunta en concreto por la rotación en Estados Unidos, si al pedir la beca de la SEP fue necesario que el nivel de inglés fuese reciente o que estuviera actualizado. Y bueno, dice que tiene un C1, pero que es de hace tiempo. Y por otro lado, sí, entiendo que se dirige a Laura, si podría dar alguna recomendación para enfrentarse a la terminología científica de cara a aprovechar al máximo la parte formativa. Si queréis, como la segunda pregunta creo que la puedo responder, en principio, porque he estado en el Tribunal de las Becas, por eso lo digo, en principio sí que es necesario que esté actualizado. Puede ser que algún año, según las solicitudes que se hayan recibido, se haya aceptado, aunque tuviera más antigüedad, pero sí que es algo que, si no me equivoco, en las bases de la beca aparece así. Y también, o sea, esto quizá puede ser un mensaje para los que sepáis que en algún momento lo vais a solicitar. Hay varios exámenes que se pueden hacer en cualquier momento, tienen un coste económico, pero que es bastante asumible y a lo mejor es algo que os podéis anticipar, ¿no? Y si tenéis ese nivel de inglés, pues hacerlo de cara a tenerlo actualizado. No sé si Dani puedes responder a lo del portugués o Laura Sí, también a la consulta del inglés. yo contesto, vamos, yo creo que igual que, o sea, que no te lo van a pedir como tal, pero creo que para aprovechar la rotación tienes que saber un poco de portugués, o sea, vamos, yo hablo, o sea, yo soy gallego, entonces pues tenía un poco de trampa, pero estuve, o sea, vamos, pero estuve estudiando para para aprovecharlo y la verdad es que si no es, o sea, es un idioma relativamente sencillo
Pero, claro, no es lo mismo estar de una conversación muy informal a estar a que sea docencia. Entonces yo creo que es, o sea, si se plantea ir, por ejemplo, mi red sí que igual se va, eso, pues en 8 meses o así, pues le dije que se pusiera, o sea, que pues que te pongas un B2 lo podemos sacar casi cualquiera y te da un poco más de margen para poder transmitir y entender, ¿no? Y ya vas a estar en el pase del planta y se va y lo vas a poder participar y al final es un idioma agradecido, ¿eh? O sea que una vez lo que es estando allí, pues ya coger mucho oído y al final pues, la sesión de cierre la di en portugués perfectamente. O sea que yo animo que no sea una limitación, pero tampoco se puede decir, nada, pues se parece al español y vas allí sin preparar nada y no eso no es verdad, vaya. O sea que hay que pues tener un poquito de base. Claro, yo creo que aquí si lo pensamos al revés, a lo mejor la respuesta también es fácil. O sea, si viene Claro, alguien, a lo mejor no le tenemos por qué exigir el castellano, ¿no? Porque podemos claro, recibir a alguien en inglés, pero al final gran parte de la actividad claro. va a ser en, No, ¿no? en nuestro claro, no se van, o idioma sea, materno. te van a hacer mucho caso y tal, pero no van a cambiar a hablar inglés allí para que sea el idioma común haciendo el día a día, ¿sabes? Por una cosa Mm, pues concreta puede ser, pero para el desarrollo del día a día yo creo que necesitas un poco del idioma donde estás. mm. Sí, yo para contestar sobre Estados Unidos, un poco lo que comentó Edurne, sí que en las bases de la beca para pedirla te piden un B2 o superior, si no me equivoco, y el tema de la actualización, pues lo que ha dicho. Ahora yo no recuerdo cómo lo tenía, pero bueno, al final yo para mí creo que fue el único punto donde me pidieron como tal formalmente tener un nivel de inglés, pero después, claro, para el día a día es cuestión de supervivencia. O sea, allí al final, al ser el inglés el idioma vehicular, asumen que lo sabes y, y entonces es adaptarte. También tampoco, como consejo personal, tampoco pretendas la primera semana entender el 100%, porque es verdad que va a haber muchísimo vocabulario técnico que a mí, por ejemplo, lo que me costaba más era el tema de las siglas, porque hablan con muchísimas siglas, después también hablan con muchos nombres comerciales que no son los mismos que los que tenemos aquí. Entonces, eso pues evidentemente si sabes en qué subespecialidad vas a rotar y te puedes leer guías o lo que sea para ir acostumbrando la mente a lo que es el inglés más técnico, pero después también es un poco pues lo que hay allí, ir apuntando los primeros días como una esponja todo lo que no entiendes, irlo buscando, también con el móvil puedes sobrevivir y después ya al final llega un momento que te haces a ello y los nombres comerciales ahora creo que no sabría repetir ninguno, pero en ese momento ya me lo sabía en americano, o sea que bueno, eso es ir acostumbrando también los oídos. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más de las personas que estáis conectadas. Bueno, si no, como resumen final, yo creo, vamos, estoy convencida de que la guía puede ser útil, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no tienen un precedente en sus servicios, ¿no? Para salir a rotar fuera y os puede dar ideas de sitios, ¿no? Donde puede ser interesante ir y sobre todo pues toda esa parte de organización que nos han explicado ellos muy bien. Lorena lo ha dicho al principio y es verdad que sobre todo yo en la introducción me he referido más a las rotaciones de residentes y bueno, y así está orientada la guía, pero no hay que olvidarse que estas estancias o rotaciones, siempre que el hospital pues lo permita, se pueden realizar en otros momentos y yo creo que también pues, bueno, ha sido interesante que pudieras contarnos tu experiencia, Lorena, y bueno, pues que es algo que nos podemos plantear en cualquier momento de nuestra carrera profesional y el hecho de que compartas también una experiencia que, bueno, pues que en algún momento fue distinta a lo que te habías imaginado previamente, creo que también es un aprendizaje y que es importante, pues bueno, ser sinceros, ¿no? Como muy bien nos has explicado y ser realistas. Y del resto, pues bueno, yo creo que habéis transmitido
mucha ilusión. A mí me gustaría también, ¿no?, reforzar el mensaje de que es importante para los residentes que nos estéis escuchando el poder alinear estos objetivos de las rotaciones con, bueno, pues con los objetivos formativos que tenéis, ¿no? Y que no hay que olvidar que al final esa rotación externa tiene que balancear el contenido docente y los objetivos formativos. Ya lo he dicho al principio, pero tenemos que tener muy presente que no deja de ser una opción, ¿no?, para complementar la formación y que tiene que estar claramente justificada. De hecho, la comisión de docencia la tiene que aprobar y que en ese periodo el que os sigue pagando es vuestro hospital de origen, ¿no? Con lo cual, pues es importante tener esta visión de que, bueno, al final yo creo que es casi un regalo, ¿no?, el poder salir de esta manera, pero hay que tener presente el compromiso que hay con el centro de origen. Y bueno, pues muchas gracias a todos. A Covadonga, que no está, bueno, que no ha participado en el webinar, creo que sí que está conectada por su labor de coordinación en la guía, y a Laura Río, la otra autora. Y bueno, pues a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Y de nuevo a Raquel, que anda por ahí ayudándonos por parte de la SEF con el soporte. Y bueno, pues esperamos que os sea muy útil y que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Adiós, gracias. Gracias. Gracias.